Buenos días. Mi nombre es Ramón Araiza Trevor. Soy estudiante de segundo semestre de Medicina de la Universidad Xochicalco, Campus Mexicali. El día de hoy voy a hablar sobre los criterios clínicos de la muerte vistos desde un punto de vista de la ética médica. Para esto me basaré en el artículo La muerte clínica, un diagnóstico y testimonio, escrito por J.L. Trueba, profesor asociado de neurología en el Hospital Universitario 12 de octubre UCM y presidente de la Asociación Bioética Fundamental y Clínica. En la parte de la descripción estaré dejando el link donde se encuentra este artículo. La muerte. Según explica el autor, la última palabra del final de la vida es la muerte. El final de la vida y la muerte son términos muy serios con los que los médicos afrontan el problema de la existencia de una persona como viviente, cuando de lo que se trata es del final de la vida de un hombre concreto. Nos estamos refiriendo al periodo final del proyecto vital de una persona, y es aquí donde la palabra muerte adquiere su mayor trascendencia y complejidad. El final de la vida humana, lo que el autor define como morir, se refiere a la terminalidad, pero no a la realidad de la muerte. Las decisiones que se pueden y deben tomar en una u otra situación son muy distintas, siempre importantes, pero no igualmente trascendentes. El autor nos explica que el concepto de morir y muerte clínica no son lo mismo, ya que el primero se refiere al proceso biológico del morir, mientras que el segundo se refiere al momento en el que se diagnostica y atestigua un nuevo estado, el de estar muerto. Las diferencias entre ambos términos son las siguientes. El morir. Morir se refiere a un proceso asistencial de un paciente, con un pronóstico de situación evolutiva terminal. Es, pues, un pronóstico clínico dentro de la referencia lineal del tiempo de la vida humana, lo cual conlleva una perdición pronóstica de la muerte próxima, lo que permite la consideración de que el proceso clínico está en estado terminal. Esto supone otros problemas como la futilidad de las decisiones terapéuticas y la posibilidad de una limitación del esfuerzo terapéutico. Por lo que el hecho de morir se refiere a la vida humana concreta como proceso biológico y al proceso de terminalidad de la vida temporal biológica del sujeto. Esto implica un proceso vital negativo, pero no afecta necesariamente la dimensión ontológica del sujeto personal, pero su individualidad como aún viviente no se cuestiona. La muerte. Puede referirse a un estado o a un evento. La muerte como estado es el opuesto de la vida. La muerte como evento es el fin de la vida, opuesto al nacimiento. El evento de la muerte es la culminación de la vida en un organismo vivo, mientras que el estado es lo que sucede a dicho evento. Dicho en términos médicos, el evento equivale al juicio y diagnóstico de la muerte clínica. El estado del pronóstico se deriva del diagnóstico. El estar muerto sin posibilidad de retornar a la vida, y en una situación que ha de conducir necesariamente a la destrucción orgánica total del cuerpo. La putrefacción del cadáver en un tiempo inmediato. La muerte clínica, al reconocer un nuevo estado, compromete la dimensión ontológica del sujeto objeto de estudio y abre la posibilidad de actuaciones muy trascendentes como pueden ser la firma de parte de defunción, la retirada de la respiración asistida o la solicitud de donación de órganos a la familia del fallecido. La muerte clínica como juicio diagnóstico. Necesidad de definir el momento de la muerte. Si la muerte clínica es un evento diagnóstico que abre a la actualidad de un nuevo estado, la presencia de una realidad reconocible como muerte en quien yace ante el médico, será necesario definir de la manera más precisa posible los criterios que permiten reconocerla, los datos y hechos que son necesarios para admitir la irreversibilidad vital del organismo y la mera consideración del cuerpo como cadáver. Desde mi punto de vista, es muy importante tomar en cuenta esa necesidad humana por comprender qué es eso a lo que llamamos muerte, desde qué momento y cómo ocurre el paso de un estado de vida a un estado de muerte. Y es que, según el autor, no es fácil establecer una definición de muerte que pueda ser entendida y aceptada por todos. Sin embargo, la muerte clínica, por tratarse de un problema práctico, esencialmente basada en hechos de experiencia, siempre será un problema ético que obligará a tomar decisiones desde la incertidumbre. No puede ser de otra manera ante un conocimiento empírico. No obstante, estamos obligados a tratar de perfeccionar nuestro conocimiento del proceso de morir,
perfeccionar nuestros criterios y buscar cada vez criterios más sólidos para el diagnóstico de la muerte. El imperativo ético en el diagnóstico de la muerte clínica. El autor ha hecho referencia al problema que plantea desde un punto de vista práctico, el hecho de que la muerte clínica ha de establecerse como un momento de un proceso evolutivo biológico y que ello supone necesariamente asumir la experiencia de que dicho momento no corresponda a un instante meramente temporal, sino que encierra un necesario momento de imprecisión y de incertidumbre. Primero, incertidumbre temporal en cuanto al dónde y al cuándo. Segundo, incertidumbre existencial sobre el qué es la muerte propia. Y tercero, incertidumbre esencial sobre qué es la muerte en sí. El análisis histórico muestra la experiencia acumulada de los criterios de la muerte clínica, muestra cómo han cambiado con los tiempos, y especialmente a partir del desarrollo tecnológico de la medicina. Hoy en día es el médico el que diagnostica la muerte, pero no siempre ha sido de esta manera. Cada sociedad ha tenido los suyos propios y cada sociedad ha interpretado a su manera el sentido de la muerte y el modo de determinarla, explicarla y comprenderla. Los miedos con respecto a la posibilidad de un error en el diagnóstico de la muerte provienen de la experiencia, ya que a lo largo de la historia esta clase de errores han sido motivo de enterramientos en vida. Esto en gran parte ya que hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, la figura del médico estaba ausente de los ritos de muerte en las sociedades del mundo occidental. Todo esto condujo a la implantación de leyes para los enterramientos, a los periodos de espera antes de proceder a la inhumación y especialmente a la necesidad de una certificación médica de la muerte. No fue hasta principios del siglo XIX que la muerte humana pasó de ser un patrimonio de religión y la filosofía a ser un problema de diagnóstico clínico, y la muerte clínica una cuestión sobre cómo actuar médicamente ante la evidencia de una pérdida irreversible de las funciones y las estructuras constitutivas del organismo de un viviente humano concreto. Con todo esto, el papel que la sociedad ha venido demandando al médico se ha ido complicando y elevando los niveles de responsabilidad exigida. Los familiares y la sociedad misma espera de la actuación del médico con respecto al diagnóstico un testigo fiel de la misma. Alguien que dé fidelidad y testimonio de la muerte de una persona. En definitiva, no un mero diagnóstico incidental o presusual, sino que me atrevería a llamar un diagnóstico testimonial de la muerte clínica. Es aquí donde la rigurosidad del juicio diagnóstico, ponderado, razonable y prudente, adquiere todo su valor. El médico que testifica el diagnóstico de la muerte clínica no es un mero evaluador, sino un testigo veraz, capaz de dar fe pública de quién y cuándo está muerto. Para el médico la muerte no es una entidad nosológica, sino un estado biológico. Entra más en la categoría de un síndrome que en la entidad morbosa o enfermedad. Es, pues, un mero diagnóstico clínico de estado. Todo diagnóstico clínico de muerte empieza por un afrontamiento ante un paciente concreto de la posibilidad de dicho estado. De si, en definitiva, el paciente está o no muerto. Para ello existen los aspectos clínicos de la muerte. Pero con la llegada de maniobras de reanimación cardiopulmonar, supusieron un gran impacto sobre las creencias establecidas de la hora de muerte. En efecto, la posibilidad de que una pérdida de funciones vitales como la respiración y el latido cardíaco fuesen reversibles y que determinadas maniobras permitiesen un retorno a la vida, planteó una cuestión muy seria sobre los criterios reales de una muerte definitiva. En definitiva, la parada cardiorrespiratoria es un criterio sólido de la muerte clínica solamente cuando existe voluntad de no reanimar, lo que frecuentemente también supone una estrategia de limitación del esfuerzo terapéutico. La parada irreversible de la función cardíaca y respiratoria supone la muerte del organismo como consecuencia de la anoxia de los órganos y tejidos corporales que en un tiempo muy corto conduce a la muerte de las células, la destrucción por lisis de los órganos y la apertura del proceso de desintegración o descomposición del cadáver.
Pero como la muerte celular no ocurre al mismo tiempo en todos los tejidos y el órgano más sensible a la anoxia es el cerebro, la parada cardiorrespiratoria sin voluntad de reanimación produce en unos pocos minutos la muerte total del encéfalo. Conlleva la ineludible e irrecuperable pérdida de las funciones de todo el encéfalo por lisis neuronal en cuestión de minutos. También razón por la cual después de 20 minutos de reanimación cardiopulmonar, si aún no es posible recuperar los signos vitales del paciente, deben suspenderse maniobras de reanimación, ya que pasado este tiempo la muerte cerebral será también inminente. En definitiva, la muerte clínica real solo ocurre con la muerte de todo el encéfalo. Como enseguida veremos, aunque en muchos casos dicha muerte encefálica haya estado precedida de una parada funcional cardiorrespiratoria irreversible o sin voluntad de reanimación. La muerte encefálica, un nuevo constructo cultural para la muerte clínica. Con el desarrollo tecnológico de la medicina y especialmente con la creación de las unidades de cuidados intensivos, se abrieron nuevos caminos y modos de realizar los diagnósticos de la muerte clínica. Cuando los pacientes ingresados en VI, en el estado de coma y con asistencia ventilatoria no salían de dicha situación clínica, se comenzaron a plantear nuevas dificultades para diagnosticar la muerte. A partir de 1956 comenzó a hablarse de casos de coma irreversible y de las incertidumbres que sobre el modo correcto de proceder planteaban. Así, por ejemplo, tomar decisiones sobre si retirar o no la asistencia ventilatoria, reanimar o no las paradas cardíacas, mantener o limitar el esfuerzo terapéutico, iniciar o no técnicas extraordinarias como la diálisis, etc. Pero también una cuestión ética fundamental de carácter ontológico: si los pacientes se mantenían en ausencia completa de función neurológica, sin retirar la intubación y manteniendo el soporte cardiocirculatorio, ¿se estaba manteniendo una vida humana o practicando encarnizamiento terapéutico y futilidad sobre un cadáver? En 1968, el Comité de la Facultad de Medicina de Harvard, constituido por 10 médicos, un abogado, un teólogo y un historiador, formuló el primer criterio para la determinación de la muerte basado en un total y permanente daño encefálico, acuñándose el concepto de muerte cerebral o encefálica. Desde entonces han aparecido numerosas revisiones sobre la muerte encefálica que han consolidado el uso y término especial, la Comisión del Presidente de los Estados Unidos, que en 1981 él estableció el Estatuto de Muerte en los siguientes términos: un individuo en el que se mantiene un cese irreversible de todas las funciones del encéfalo, incluyendo el tallo cerebral, está muerto. A partir de este momento, la definición de la muerte clínica como el cese permanente de todas las funciones vitales quedaría circunscrita y aceptada médicamente el cese permanente de la función del organismo como un todo, y teniendo en cuenta que el encéfalo como un todo es el responsable de la función del organismo como un todo. La muerte encefálica es equivalente a la muerte clínica. En resumen, podemos concluir que en nuestras sociedades del mundo occidental existen en el momento actual dos criterios válidos para llegar al diagnóstico clínico de la muerte, los cuales son el criterio cardiopulmonar, la comprobación del cese irreversible de la función cardiopulmonar, ausencia del latido cardíaco y la respiración, y el criterio encefálico, la comprobación del cese irreversible de la función del encéfalo como un todo, no necesariamente de todas las neuronas, aún en presencia de un funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial. En fin, desde mi punto de vista fue bastante útil la determinación de criterios para determinar la muerte del individuo en concreto, ya que los errores del pasado suponían grandes tragedias. También considero un gran cambio el hecho de la llegada del criterio clínico de la muerte encefálica, ya que esto resuelve muchos problemas de la ética y del pensamiento humano, como el ¿desde qué momento ocurre la muerte irreversible? ¿Y cómo identificar la muerte? Ya que resuelve también la duda de que en qué momento es prudente no realizar maniobras de reanimación. El poder reconocer realmente el momento exacto de la muerte de un individuo abre también la posibilidad de que en el momento oportuno realizar actos que, de ser autorizados por la familia de los fallecidos, pueden salvar la vida de otros individuos.
Tal es el caso de la donación de órganos. Por otro lado, identificar el paso de un estado de vida a un estado de muerte es muy útil, ya que ayuda a no gastar recursos de manera innecesaria y poder destinarlos a quienes tienen esperanzas de vida. También nos sirve para dar a los pacientes un trato digno cuando pasan de ser individuos vivos a cadáveres, evitando realizar tratamientos y maniobras innecesarios que además falten el respeto a los restos del individuo en concreto, que, desde mi punto de vista, deben ser tratados con el debido respeto, ya que fueron en algún momento el transporte de un alma. Gracias por ver este video. Las referencias bibliográficas se encuentran aquí y también dejaré el link en la descripción del video. Muchas gracias.